Hola cristianos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre las 10 plagas de Egipto. Las plagas de Egipto fueron una serie de infortunios que según la Biblia cayeron sobre el reino egipcio tras negarse a liberar a los hebreos. El relato se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 7 al 12, en el Antiguo Testamento. La primera plaga fue la conversión del agua en sangre. En el primer encuentro con el faraón, Moisés exigió que liberaran a los hebreos y le dejara partir al desierto para rendirle culto a Dios, tal como éste se le había ordenado. De no hacerlo, Dios convertiría el agua en sangre, pero el faraón no escuchó. Entonces Aarón levantó su bastón y las aguas de los ríos, lagos y recipientes se convirtieron en sangre. Viendo que los sacerdotes egipcios podían imitarlo, el faraón restó importancia al fenómeno. Luego llega la segunda plaga, la plaga de ranas. Moisés y Aarón advirtieron nuevamente al faraón que Dios provocaría una invasión de ranas si no los dejaba marchar. Ante una segunda negativa, Aarón extendió la mano sobre las aguas y las ranas invadieron el territorio. Los sacerdotes egipcios lo imitaron. El faraón pidió a los hermanos alejar la infestación, a cambio de permitirles ofrecer sus sacrificios a Jehová en el desierto. Los hermanos rogaron a Jehová y éste accedió, pero el faraón no cumplió su palabra. Luego llega la tercera plaga, la plaga de mosquitos, piojos y pulgas. La tercera plaga no fue precedida por una advertencia, sino que Jehová ordenó su ejecución al ver la actitud del faraón. Aarón golpeó la tierra con su bastón, e inmediatamente apareció una nube de mosquitos, pulgas y piojos por todas partes. Los sacerdotes egipcios trataron de imitar el prodigio por tercera vez, pero no lo lograron. Fue entonces cuando reconocieron el poder de Jehová. Pero el faraón no quiso escuchar ni a Moisés ni a sus propios sacerdotes. Luego llega la plaga de tábanos. Ahora Moisés y Aarón, de vuelta ante el faraón, le advirtieron que Jehová enviaría una plaga de tábanos o de moscas. Esta vez habría una diferencia. Los hebreos no serían tocados para que reconociera que Dios los bendecía. Cuando se desató la peste, el faraón accedió a que los hebreos ofrecieran sus sacrificios en el desierto, siempre que no se apartaran demasiado. Jehová retiró la plaga y salvó a Egipto, pero el faraón rompió su promesa nuevamente. Luego vendría la peste del ganado, donde los hermanos Moisés y Aarón volvieron a la presencia del faraón, advirtiéndole que de no liberar a los hebreos, todo el ganado sufriría una peste mortal. Para reconocer que la presencia de Jehová estaba entre los hebreos, el ganado de estos permanecerían sano, pero todo el ganado de los egipcios sufrirían las consecuencias, y aún así el faraón no cedió. Luego vendría la plaga de úlceras, donde Dios ordenó a Moisés y a Aarón presentarse nuevamente ante el faraón, tomar un puñado de hollín de los hornos y arrojarlo al aire. Este polvo se expandió por los aires y provocó úlceras sobre todos los nativos, incluidos los sacerdotes egipcios, que no pudieron enfrentarse a los hermanos. Sin embargo, el faraón no accedió. Luego de esto se acercó la lluvia de granizo. En una nueva presentación con el faraón, Aarón y Moisés le advirtieron que una tormenta eléctrica con granizo caería sobre Egipto. Si querían salvarse, debían resguardarse bajo techo, pero no todos creyeron. Así se destruyeron el lino y la cebada. El faraón llamó a los hermanos y reconoció su pecado. Estos intercedieron por él y Jehová cesó la tormenta. Sin embargo, el faraón mantuvo cautivos a los israelitas. Luego vino la octava plaga, la plaga de langostas. Moisés y Aarón anunciaron al faraón una plaga de langostas que acabaría con la que el granizo no destruyó. Los sirvientes del faraón le rogaron que cediera, pero el monarca no lo hizo. Al día siguiente las langostas consumieron toda la vegetación a su paso.
El faraón pidió perdón por su pecado y Dios precipitó a las langostas al mar Rojo. Entonces el monarca le ofreció a Moisés dejar partir solo a los hombres, pero esto era inadmisible para ellos, y no pudieron irse. Luego se acercó la 9ª plaga, la plaga de tinieblas. Dios ordenó a Moisés extender su mano para que la oscuridad cubriera el cielo de Egipto por 3 días. Durante ese tiempo nadie se podía ver, solo las casas de los hebreos tenían iluminación. El faraón le concedió a Moisés que marchase con su familia, pero sin su ganado. Pero éste se negó. Entonces el faraón no lo dejó salir. Luego expulsó a Moisés y amenazó con matarlo si osaba volver. Después de estos acontecimientos se vino la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. El Señor advirtió a Moisés que haría morir a los primogénitos de Egipto. Para protegerse del paso de la muerte, los hebreos debían marcar el dintel de su puerta con sangre de un cordero sacrificado en honor a Jehová. Esa noche los hebreos celebrarían la primera Pascua, es decir, el paso del Señor. La muerte pasó por las casas de Egipto y cobró también la vida del primogénito del faraón. En su desesperación, expulsó a los hebreos con todos sus bienes. Estos marcharon de inmediato al desierto, no sin antes recibir de los egipcios objetos de oro y plata, como lo había predicho Dios.